Comenzamos hoy con la materia de derecho sucesorio. En esta primera clase tenemos que pensar en la sucesión como un concepto en general. Nosotros sabemos que la sucesión es una transmisión de bienes desde la persona que se murió a aquellos que lo suceden. Un jurista francés muy importante que se llamaba Domat, decía que el orden de las sucesiones está justamente fundado en esa necesidad de continuar y de transmitir el estado de la sociedad que pasa de aquella que le sigue. Es decir, la sucesión es ese instrumento extraordinario que ideó el derecho para elaborar una cadena entre los vivientes, es decir, entre aquellos que pasan y aquellos que siguen. Y es la pieza clave, la garantía de esa transmisión transgeneracional, es decir, la garantía de que aquellos que ya no están más van a ser continuados en la persona de los sucesores, de los herederos. Es una transmisión peculiar, como ustedes se dan cuenta, porque su punto de partida es la muerte. La muerte es algo muy oscuro para nosotros, porque la muerte es algo que desde este costado de la existencia, es decir, desde nuestra vida, nos resulta muy difícil descifrar. No sabemos qué es lo que pasa después de que los morimos, es decir, hay una serie de explicaciones que el hombre formula, que tienen contenido religioso, contenido cultural, que forman parte de mitos o de relatos o de creencias, pero estrictamente hablando no tenemos ninguna prueba, nadie volvió del mundo de los muertos para contarnos qué pasa más allá, fuera del marco obviamente de las creencias o las religiones que nosotros podemos practicar, que proveen una formulación explicativa y que desde el punto de vista antropológico, según nos dicen hoy los antropólogos contemporáneos, los antropólogos comparados, tienen bastantes puntos de convergencia muchas de las explicaciones que nosotros tenemos de la muerte. Otro jurista, en un libro que se llamaba Principios Generales de Derecho Civil, escrito ahí por 1805, decía otra cosa muy linda respecto al derecho sucesorio. Decía que pasajeros como somos en esta tierra, no tenemos sino el usufructo de la vida, y gozamos de las cosas, de esas cosas de las cuales nosotros predicamos tener el derecho de propiedad. Es decir, en realidad, todo lo que tenemos en algún momento vamos a dejar de tenerlo y es nuestro circunstancialmente y en algún momento va a pasar a otro. Por eso también el uso responsable del que hoy hablamos en una sucesión muy peculiar, que es lo que les dejamos a las próximas generaciones, no solamente lo que les dejamos a nuestros sucesores o a nuestros herederos, sino la tierra y la sociedad que les dejamos a las generaciones que van a venir. Es decir, qué uso hacemos de los bienes que nos provee el medio ambiente o los bienes o qué impronta dejamos en la sociedad en la que vivimos para que cuando no estemos más este mundo sea tal vez un mundo mejor, gracias a la mínima contribución que nosotros hayamos podido hacer cada uno desde nuestro lugar. Ustedes hoy estudiando, es decir, pudiendo cambiar el mundo por un mundo mejor a través del estudio. Entonces, el derecho sucesorio es esa herramienta extraordinaria que establece una cadena entre una generación y la otra e indudablemente es una pieza esencial de la construcción de la vida social en ese sentido. El derecho sucesorio, esencialmente en su concepción inicial, digamos, en sus primeras formulaciones, tenía un contenido fuertemente patrimonial, sobre todo en el marco de la dogmática, es decir, de la codificación francesa que después nosotros reeditamos en nuestros países latinoamericanos. Esa codificación tenía la idea de que el derecho sucesorio tenía un contenido netamente patrimonial, es decir, cuando hablábamos de transmisión de bienes, esa transmisión de bienes era esencialmente de bienes susceptibles de valor, es decir, ya sea la propiedad de un bien determinado o derechos sobre determinadas cosas. En realidad, el derecho sucesorio tiene un origen un poco particular, lo cuenta siempre un gran especialista en derecho sucesorio que es Francisco Magín Ferrer. En realidad, el origen del derecho sucesorio es ¿qué hacemos con las deudas? Es decir, cuando se muere una persona, ¿a quién le cobro la deuda que me queda pendiente? Ese gran interrogante que tiene que ver con comercio en épocas muy remotas, tenía que tener una resolución. Y ahí otra vez la función social del jurista. Es decir, el jurista construye un instrumento de contenido legislativo que permite
establecer una continuidad del intercambio de bienes y servicios que trascienda la muerte. Miren ustedes qué extraordinario que es que alguien pueda, a través de sus ideas, poder establecer un nexo desde la discontinuidad que implica la muerte, porque es el cese absoluto de la existencia de la persona, a una historia de continuidades, de historia en donde yo puedo ir a pedirle a los herederos: señores, páguenme lo que me debía la persona que los antecedió y de la cual recibieron esos bienes. Entonces, eso es lo que resuelve el derecho sucesorio. El derecho sucesorio resuelve de una parte la continuidad entre las distintas generaciones y de otra parte hace posible el intercambio de bienes y servicios en la vida social. En el marco del derecho privado, ese derecho sucesorio ocupa el último lugar de todos, porque su complejidad es tan grande que abarca todas las demás disciplinas y las contempla. En muchos de los sistemas legislativos, de los sistemas normativos de matriz latina, esa plasmación del derecho sucesorio está fuertemente ligada a la idea de familia. Es decir, lo cual también nos somete a considerar las implicancias de las mutaciones de la familia en el derecho sucesorio, como es evidente, ¿no? Habiendo cambiado la familia, incluso en su composición demográfica, si acaso no deberíamos cambiar los contenidos del derecho sucesorio, o la distribución de los bienes en función de la muerte. Ahora bien, esa, digamos, referencia a la familia en la matriz francesa estaba fuertemente ligada a la transmisión vertical de los bienes sucesorios, es decir, la idea de los bienes que se transmitían en la sucesión. La idea era que la transmisión era de arriba para abajo y que en realidad tenía como matriz principal la consanguinidad y eventualmente la afinidad, en la medida en que también está fundada por la transmisión consanguínea, es decir, era la sangre la que transmitía de una generación a otra los bienes. Por eso los cónyuges, los convivientes, no estaban contemplados en esa transmisión. Nuestro primer codificador, al que siempre le debemos un gran tributo, porque se escribió un código entero todo él solo, ese codificador, Vélez Sarsfield, ¿no es cierto? Dalmacio Vélez Sarsfield. Él tuvo una idea extraordinaria. La idea de él fue que no podíamos dejar afuera a aquellos con los cuales nosotros compartíamos la vida. Como en ese momento la transmisión, en realidad compartir la vida estaba generalmente organizado desde el punto de vista de un matrimonio, es decir, no estaban contempladas las convivencias, las diversas, no estaban reconocidas las convivencias en el derecho positivo. Entonces Vélez permitió que la esposa o el esposo del causante, y ahora introducimos una palabra importante, el causante es el que causa la sucesión, es decir, el que se muere. El causante, la esposa del causante se pudiera beneficiar también de la transmisión. ¿Cómo se organiza esa transmisión? Ya lo vamos a ver un poco más adelante a través de los órdenes sucesorios, es decir, hay un orden de jerarquía dentro de los vínculos familiares que el legislador ha establecido para privilegiar a unos respecto de otros. Básicamente nosotros decimos que heredan y están protegidos, esa herencia está protegida por la ley, por eso se llama legítima, se llama herencia legítima, porque la vocación, el llamamiento a la herencia viene de la ley y no de la voluntad del causante, o concordante con la voluntad del causante, pero la ley no puede ser derogada en ese punto. Ese llamamiento protege principalmente ascendientes, descendientes y cónyuges, en ese orden. Ascendientes, va primero para arriba, después para abajo, después y luego para el costado. Entonces, básicamente, esos son los órdenes que la ley protege taxativamente, y a esos herederos los llamamos herederos legitimarios, porque vamos a ver luego más precisamente hasta qué punto se extiende ese carácter hereditario, porque esos herederos están protegidos por ley. Es decir, no lo llama el causante con una suerte de voz de ultratumba, digamos, sepultado en algún cementerio, y lo llama desde la muerte diciendo: vengan, acá están mis bienes para ustedes, sino que lo llama la ley. Es decir, es el legislador el que elige, el que se indica determinados sucesores y los privilegia por sobre otros muchos posibles, entre ellos los que el causante hubiera podido querer, y que en ese sentido la ley entiende que tienen que ser privilegiados. Algunos entienden, por ejemplo, Jorge Perrino entiende
que esa protección tiene que ver con un principio constitucional que se llama protección de la familia, que está en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y un montón de artículos más de diversos tratados internacionales que tienen estatura constitucional para nosotros, jerarquía constitucional. Es una interpretación posible, algunos otros dicen es la voluntad presunta del causante. Toullier, un jurista francés, decía nada de voluntad presunta, en realidad la voluntad de vida del causante, es lo que el causante debía querer. Bueno, son juegos, en realidad en última instancia lo que sabemos es que el legislador positivo entiende que tiene que haber una jerarquía. Yo decía que esto tiene una implicancia demográfica. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el Código Civil y Comercial, ustedes piensen que la expectativa de vida rondaba los 40 años. Entonces pensar en los ascendientes era una posibilidad remota que tenía que ver con la piedad, es decir, con el deber de piedad familiar, con el cuidado de los que nos anteceden en la vida y a los que les debemos la existencia. Pero en realidad, estrictamente hablando, los descendientes eran el problema. Porque los descendientes, muriéndose uno a los 40 años, normalmente los descendientes tenían edades que podían variar entre, digamos, los 10 y los 20 años, pero eran relativamente chicos, es decir, o más todavía puede ser. Y lo cierto es que entonces el derecho sucesorio tenía que proteger a la juventud o a la niñez en un momento de fragilidad. Ahora bien, nosotros tenemos que hoy en día la expectativa de vida en Argentina tiene en la mayoría del país, cifras semejantes a las expectativas de vida europeas, es decir, nosotros estamos pensando 76, 75 años es nuestra expectativa de vida en el país, con lo cual, mayormente cuando las personas se mueren, dejan un heredero que tiene a lo mejor 55, 50 o un poco más, a veces cuando una persona se muere el heredero tiene 60. ¿No? Entonces, claro, ante esa, digamos, prolongación de la expectativa de vida, tal vez los descendientes no sean, digamos, los principales beneficiarios, así como lo son hoy en el Código Civil y Comercial. Es decir, los más protegidos en la distribución actual del nuevo Código Civil y Comercial son indudablemente los descendientes, en segundo lugar el cónyuge y en tercer lugar el ascendiente. Ahora, lo cierto es que ese ámbito de protección legal está demográficamente en buena medida desmentido. Y además de eso, el ámbito de protección al cónyuge no contempla la protección al conviviente, sobre todo al conviviente que convivió muchos años, porque a lo mejor el que vivió poco podemos pensar si debe beneficiarse o no de la muerte, sobre todo si concurre con los hijos. Pero al que a lo mejor vivió 40 años, 30 años, 50 años al lado de una persona, aunque no se haya casado, a lo mejor hay algo que hay que pensar. En todos los casos, lo que nosotros tenemos es que la muerte implica una esfera de protección legal para un grupo de personas hoy que nosotros el día de mañana, en función de la mutación demográfica, podríamos volver a pensar que son ascendientes, descendientes y cónyuges. Más allá de ello, a menos que haya una disposición en contrario, están otros familiares que resultan protegidos por la herencia, pero de manera subsidiaria, es decir, no tienen una vocación principal y protegida por la ley infranqueablemente, sino que tienen un llamamiento, vocación sucesoria, quiere decir quién te convoca a la sucesión, quiere decir verdaderamente como el llamado, es decir, qué es lo que te está llamando. El llamamiento es cuando yo estoy llamado, estoy convocado al banquete de la sucesión. Ese llamamiento, como dijimos, puede provenir de dos fuentes. Puede provenir de la ley. Proviene de la ley para los que nosotros dijimos que son los herederos legitimarios y que tienen una vocación inderogable, salvo que sean indignos de la sucesión, que es otro caso, y estos son ascendientes, descendientes y cónyuges. Muy bien, ascendientes y descendientes sin límite de grado, pero el más próximo desplaza al grado siguiente. Ahora bien, obviamente, si no hay ascendientes, no hay descendientes, si no hay cónyuges, si no hay testamento, hay una vocación subsidiaria de los colaterales hasta el cuarto grado. Yo dije que el llamamiento podía ser legal o podía ser por la voluntad del causante. El causante, obviamente, muerto ya no habla. Entonces, perdón que sea morbosa, pero es la realidad. Entonces, ¿cuándo habla? Habla vivo. Y esto es lo que nosotros llamamos testamento.
El testamento es la palabra del causante plasmada con determinadas solemnidades para asegurarnos de que esa palabra está resguardada, de que está protegida. Entonces la ley prevé determinadas formalidades y entonces esa palabra se resguarda, se protege y se transmite y se abre al momento de la muerte, y la ley permite una trascendencia de la persona que se murió más allá de su muerte en esa palabra resguardada en un documento que tiene una valía especial. Una valía especial porque tiene carácter jurígeno, es decir, hace nacer derechos. Y esos derechos que hacen nacer se llaman llamamiento, de la vocación. Te estoy llamando a que vengas a mi sucesión porque te puse en el testamento. Entonces hay dos llamamientos, el que hace la ley y el que hace el causante. El que hace el causante no puede violar el que hace la ley taxativamente, inderogablemente, que es los herederos legitimarios, y el llamamiento de los herederos legitimarios no puede ser derogado por la voluntad del causante, y el derecho crea una serie de sistemas para proteger ese llamamiento de los herederos legitimarios. Ahora, los que son llamados por testamento pueden no ser parientes, puede ser cualquiera que el causante decidió dejarle el testamento. Ahora, ¿cuánto puede dejar el causante en su testamento? En Argentina eso es algo muy limitado. Si no tiene parientes que sean de los legitimarios, puede dejar absolutamente todo, pero si tiene parientes de los legitimarios, el derecho decidió proteger una porción de esos bienes que tienen los parientes que no son legitimarios. ¿Y cuál es la porción de bienes que protege? Bueno, si hay hijos, hasta 2/3, es decir, 2/3 de la fortuna del causante. Recuerden, el causante es el que se murió, que también le decimos porque nos gusta el latín a los juristas. ¿Quién sabe por qué nos gusta el latín que ni siquiera sabemos hablar? La mayoría de nosotros decimos el de cuius, aquel de cuya sucesión se trata, ¿no es cierto? El de cuius lo van a encontrar, el causante, ¿no? El causante de la sucesión puede disponer, si tiene hijos, solamente de 1/3, porque 2/3 están protegidos por ley para los hijos. Si no tiene hijos, pero tiene cónyuge o ascendientes, puede disponer de la mitad. Y además, en el nuevo derecho sucesorio hay una protección especial para las personas con discapacidad. Nosotros ya lo vamos a ver, se llama mejora estricta para las personas con discapacidad. Y ahora sería complejo explicarlo, pero ténganlo en la cabeza. El nuevo derecho prevé una protección especial para las personas que tienen alguna forma de discapacidad, y entonces le saca un poquitito a esa cosa protegida, a esa porción legítima que es la porción protegida por la ley, porción que viene de la ley, esa porción legítima, uno puede hacer un poquito de juego con esa porción legítima para proteger cuando hay una persona con discapacidad. Es una nota de sensibilidad del derecho contemporáneo que parece muy importante. Bueno, yo creo que hasta aquí ya hablé demasiado. Les presenté el derecho sucesorio. El derecho sucesorio es el derecho que organiza la transmisión entre vivos y muertos. Y esa transmisión tiene actores privilegiados, que son los herederos legitimarios, y actores secundarios, que son los herederos legítimos, que pueden ser derogados por la voluntad del causante, y tiene dos tipos de llamamientos: el llamamiento legítimo, es decir, el que proviene de la ley, la vocación legítima, que da lugar a la sucesión legítima, o ab intestato para los que les gusta el latín, sin testamento, y la sucesión testamentaria, es el llamamiento testamentario, que es el que surge del testamento, que no puede derogar a los herederos legitimarios, ascendientes, descendientes y cónyuge, ese llamamiento testamentario se plasma en un testamento que tiene determinadas formalidades legales. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les sea de utilidad y muchos saludos, que tengan buena jornada.